Bueno, muy buenos días a todos. Hoy estamos en un nuevo programa. Muy contentos de tener nuevamente al doctor Yatencio Bonilla con nosotros. Es un privilegio poder escucharlo y poder aprender cada día y que nos dé un poquito de ese conocimiento que tiene. Doctor Yatencio, buenos días, bienvenido. Buenos días, Rosy. Un gusto estar de nuevo con usted. Gracias. Bueno, hoy quiero hablar un poco acerca de los ritos que se practican en la iglesia cristiana. Hoy en día hay muchas creencias y la gente se pregunta por qué unas iglesias creen en una cosa, por qué otras iglesias creen en esto. Y creo que en esta época se necesitan respuestas claras y sólidamente fundadas, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de los ritos que se practican en la iglesia cristiana. ¿Cree usted, doctor Yatensi, que la iglesia actual practica ritos que no debería? Bueno, yo creo que es un buen tema de conversación, Rocío, pero quiero primero definir qué significa un rito. Eso para mí es clave, para así mismo tener una estructura crítica y ver si es bueno o no es bueno. Mire, usted yo creo que está estudiando psicología y en psicología se enseña que el hombre es un ser simbólico, usa mucho el simbolismo, el símbolo, para vivir, comunicar y entender su existencia y dar significado a su propia existencia. Entonces, el símbolo que se asocia con el rito está unido existencialmente al ser humano. No lo podemos divorciar al hombre, al ser humano, con el rito. Y el rito se fundamenta en el símbolo. Todo símbolo tiene dos partes, el significado y el significante. El significado es lo que significa el símbolo, es lo que equivale, lo que me quiere decir. Y el significante es la cosa en sí, el objeto en sí, o la palabra en sí, o el gesto en sí. Puede ser una palabra, puede ser un símbolo, un gesto o una cosa. Entonces, el objeto en sí, ya sea la palabra o el gesto, tiene su significado. Ahora, los ritos son malos o son buenos dependiendo del significado. Eso es innegociable. Si nosotros le quitamos al rito un significado inteligente, un significado que dignifique o un significado que esté con el plan de la salvación de Dios, le quitamos al símbolo ese significado, se vuelve una idolatría. Ya se vuelve algo alienante, algo pobre. Entonces, por lo menos pongo un ejemplo, Rocío, que es un tema bastante complejo para algunas comunidades evangélicas, el tema de la Navidad. Hay iglesias evangélicas que ven la Navidad como algo pagano, otras no. Yo personalmente no le veo problema. ¿Por qué? A ciencia cierta nadie sabe cuándo nació Jesús. Ni el mismo testimonio de Lucas lo dice, ni Mateo, los únicos evangelios que abordan el tema sobre la infancia de Jesús es Mateo y Lucas, pero es corto, en 2 capítulos, pero ellos nunca dicen cuándo nació. Entonces, miren lo que hizo la iglesia, Rocío. Los santos padres del siglo II, como Hipólito, como el mismo Tertuliano, estos santos padres vieron que la gente quería celebrar el nacimiento de Jesús, pero no sabían cuándo nació Jesús. ¿Sabe qué hicieron? Y aquí viene algo importante para el tema de la evangelización a otras culturas. Mira lo que hicieron, Rocío. Había una fiesta pagana, muy pagana, llamado bueno, era el 25 de diciembre, que se celebraba en el hemisferio norte, que es el tiempo de invierno, a partir del 21 de diciembre, como en Roma y otros pueblos que están al norte, en el hemisferio norte. Y en Roma había un culto que se llamaba al Natalis Solis Invicti, significa el nacimiento del sol invicto, que traducido del latín al español sería el nacimiento del sol de justicia. Me explico. Para esos pueblos antiguos, ellos vivían de la fertilidad, del campo, de la ganadería. No había tecnología para inventar alimentos artificiales. Ahora, cuando no hay lluvia, ¿qué hace la ciencia? Bombardea las nubes y cae lluvia. Antes no había la tecnología para crear alimentos.
y vivían de la fertilidad de la tierra, del ganado. Y la lluvia para las antiguas culturas era importante. Y como eran religiones politeístas y los dioses eran personificaciones de los fenómenos naturales, entonces ellos trataban de controlar al fenómeno natural, misterioso, reacio, elevándolo al rango de Dios. Y miren lo que hicieron. Varias culturas como los persas, los romanos, los griegos, celebraban el 21 al 25 de diciembre el nacimiento de un dios. ¿Por qué? Porque cuando nacía un dios, el sol duraba poco y el día más corto era precisamente el 25 de diciembre. Y cuando el día era corto, no había sequías. ¿Cuándo habían sequías? Cuando el sol era largo, cuando el día era largo, eso no había lluvia, no había fertilidad. Entonces, para ellos, cuando el día era corto, como el 25 de diciembre, significaba que había esperanza de lluvia. Entonces celebraban el 25 de diciembre el nacimiento del sol de justicia, que para los romanos hacían referencia a Apolo, para los persas Mitra, para los griegos hacían referencia a Helios, y también los incas lo celebraron sin que tuvieran contacto con las culturas europeas, asiáticas, y también los aztecas, por un sentido religioso de supervivencia. Pero aquí viene lo interesante. Cuando aparece el cristianismo, esa religión en Roma era famosa. El Natalis Solis Invicti, el nacimiento de un dios llamado Helios, y eso para los griegos, para los romanos era Apolo, el dios Sol, que traía lluvia, porque era corto ese día. Entonces celebraba el solsticio de invierno, y para ello ese dios Sol, que recién nacía, era benévolo porque le iba a fecundar la tierra con abundante lluvia, y hacían los solsticios de invierno, que era el 25. Ahora sí viene lo importante. ¿Saben qué hicieron los cristianos, Rocío? Tomaron esa fiesta y le cambiaron el sentido. Dijeron, es el 25 de diciembre que nació el auténtico Dios de justicia, que es Cristo. No nació Apolos ni Helios, nació Jesucristo, porque Jesucristo es el propio Dios de justicia que nos trae comida, prosperidad. Hicieron y pusieron a Cristo como el verdadero contenido de esa fiesta y comenzaron a transformar y a evangelizar las culturas. Y mire que con ese rito, entonces la iglesia primitiva tuvo muy bien en claro su significado. ¿Cuál era el significado? Relacionar el nacimiento del sol de justicia con Cristo, el único Dios justo, el único sol de justicia, Jesucristo. Entonces, a partir de ahí, eso ayudó mucho con ese rito a transformar una religión pagana en una religión cristiana y a dar el verdadero sentido. Eso fue lo que hizo Pablo cuando fue a Areópago, a Atenas, cuando vio una estatua, una inscripción al Dios desconocido, dijo, a él vengo a hablar. Entonces, termino con esto, Rocío. ¿Cuál fue el sentido, la inteligencia de la iglesia primitiva? Fue evangelizar una fiesta pagana y darle un contenido cristocéntrico, dignificador, y decir, Cristo nació el 25 de diciembre porque Él es nuestro proveedor. Entonces, el significado se mantuvo. ¿Y qué se hizo? Se transformó en una cultura. Ese es un ejemplo para explicar que un rito bien usado, con un significado profundo y teológico, ilumina el símbolo, y el ser humano necesitamos de ritos para poder comunicarnos. Ok, Yatensi. Entonces, si hablamos de los ritos que practicamos nosotros como cristianos en la iglesia actual, hablemos de la cena del Señor. ¿Cuál es la connotación, digamos, para esta época, la cena, y si se hace mal? ¿Podrías explicarnos un poquito de eso? Claro, Rocío. Miren, sobre la cena. Y aquí viene, la cena del Señor viene de la famosa Pascua judía. Ahora, cuando uno rastrea el origen de la Pascua, porque la primera vez que tomaron la Pascua fue saliendo de Egipto, cuando iban a salir, y comieron el cordero pascual deprisa, porque tenían que salir hacia la libertad.
Esa fue la primera vez que los judíos toman la famosa Pascua judía. Pero la Pascua, según la Mishnah, que es un libro de tradiciones judíos, publicado hacia el año 135 después de Cristo por Judá el Santo, pero antes, la Pascua judía tuvo un origen pagano, como lo tuvo la Navidad. La Pascua judía o la Pascua se celebraba en las tribus nómadas del norte de Israel, de donde, lo que se llama la Mesopotamia, que ahorita corresponde a los países de Irán, de Irak. Esas tribus nómadas vivían de la ganadería. Nómadas porque vivían de un lugar a otro lugar buscando pastos de vida. Entonces, cuando había mucho invierno, no había comida por el tremendo frío, o cuando había mucho verano, habían sequías, tampoco habían comida. Entonces, las tribus tenían que emigrar, salir del hambre, de un invierno, de una sequía, buscando pastos de primavera en otras regiones. Entonces, esa caminata, ellos derramaban la sangre de un cordero, sacrificaban el cordero al Dios diciendo, por favor, aseguren que caminemos de la muerte a la vida. Es por eso que la palabra Pascua viene de una voz acadia, caldea, que significa caminata, caminata de la muerte a la vida. Y se celebraba con un cordero. Entonces, con el transcurrir de los siglos, los judíos, por orden de Dios, toman un rito, Rocío, un rito muy parecido a la Navidad, un rito pagano que tenía un significado de libertad, de salvación, salir de la muerte, caminar de la muerte a la vida. Entonces, toman ese rito y lo judaizan y le dan una fe más a un solo Dios, una fe salvífica. Y entonces, ¿qué hicieron? No anularon la cultura sumeria, sino que toman lo mejor de la cultura y hacen referencia a una experiencia de salvación, porque ahorita van a salir de Egipto hacia la libertad. Entonces, todos los años los judíos comen la Pascua para recordar la salvación. En los tiempos de Cristo, la Pascua se volvió más compleja. Eran 5 partes, duraban 4 horas, se comían las hierbas amargas, que era el primer plato, habían 4 copas de vino. Y las hierbas amargas tienen un significado antropológico, Rocío, real, humano. Era la amargura de ser esclavos. Entonces, en la Pascua judía, en los tiempos de Cristo, tenían que comerse las hierbas amargas para recordar que ser esclavo, ya sea con la esclavitud de Egipto o con nuestro pecado personal, porque hay otra nueva forma de esclavitud. Entonces, el judío sabía jugar 2 planos históricos, recordar la amargura de la esclavitud en Egipto y también vivir nuevas esclavitudes como individuos. Entonces, el símbolo de las hierbas amargas, yo comí esa Pascua una vez en Bogotá, en la sinagoga judía, y realmente comer esa hierba amarga era recordar que estamos viviendo otras estructuras de esclavitud. Después venía el cordero era salvación, ya somos libres. Entonces, en ese contexto de significado al rito, Jesucristo instituyó la Eucaristía o la Santa Cena en una comida pascual. Entonces, cuando Cristo toma el pan, toma el vino, ya se supone que Cristo había comido las hierbas amargas. Cristo está diciendo que con él, porque en pocas horas él va a vivir la experiencia de la Pascua, nos va a llevar de la muerte a la vida. Y es por eso, Rocío, que para mí la Santa Cena está muy mal dada a veces en las iglesias, porque se ha convertido en un rito sin significado. El significado del rito, la Santa Cena, es terapéutico, Rocío, es llevarnos de la muerte a la vida. Y yo creo que el que celebra la Santa Cena debe ser un psicólogo, terapeuta, que con ese rito, que significa caminar de la muerte a la vida, sácale provecho a la gente que va a la iglesia cargada de problemas, de trauma, inducirle que hay una terapia de caminar de la muerte a la vida. Ese es el significado más hermoso de ese rito que nosotros lo hemos ido empobreciendo. Entonces, ¿quién debería tomar la cena? Los que están esclavos de problemas, cualquiera. Toda Ahora, que va a la iglesia. yo no sé quién inventó esa teología que solamente la toman los santos. Entonces, no sirve de nada. Ahora, usan un texto de 1 Corintios capítulo 11, que sacan un texto fuera de contexto para un pretexto.
dicen que no se debe tomar la Santa Cena en forma indigna. Y se basan precisamente en 1 Corintios 11, cuando Pablo sí habla a la comunidad de Corinto que no hay que tomar indignamente la Santa Cena. Eso es cierto, pero Pablo no se refería a los pecadores. Pablo está hablando de un contexto de desunión, porque en Corinto los cristianos ricos se emborrachaban con sus amigos ricos cristianos a celebrar la comida, la Santa Cena, se emborrachaban, mientras que los cristianos pobres comían cebolla frita y estaban en el atrio hacia la fuera de la casa. Entonces, Pablo está diciendo que en ese contexto que comen la Santa Cena de desigualdad social es indigno. Pero Pablo no está diciendo que no lo coman los pecadores, porque si un pecador necesita transformar su vida con un símbolo que tiene un significado de caminar de la muerte a la vida, que la coma, que la coma. Mire, yo tengo un testimonio, no sé si vale contarlo acá, Rocío. Claro, ya te sí. Disculpe que me tome un café colombiano. Siga, no hay problema. Café. Mire, Rocío, yo mi primera iglesia, cuando yo era joven, un joven pastor, fue en Quito, en una zona roja, pero roja, roja, de prostitución barata y de drogadicción. Mi iglesia, iban la gente de la peor calaña, ladrones, porque había un mercado llamado San Roque, eso era por los 2 puentes, iban drogaditos, prostitutas, uy, eso era, mi iglesia era Sodoma y Gomorra, y el micrófono tenía que estar con cadenas, si no me robaban el micrófono, me robaban el piano, todo era en cadena. Eso era algo increíble. Y un domingo yo estaba dando la Santa Cena, hicieron la cola, estaban haciendo la fila, cuando entró la prostituta del barrio. Nosotros sabíamos quién era ella, con su traje de trabajo, con un vestido que se le veía hasta el alma y con un olor de perfume barato. Entró, se puso en la fila. Yo me di cuenta que ella quería tomar la Santa Cena, pero yo pensé, yo no se la puedo dar, porque va en contra del manual de la iglesia mía, donde no se le puede dar la Santa Cena a pecadores. Y yo pensaba respetar ese libro, que es el manual de disciplina. Y yo pensé, cuando ella se me acerque, ya sé qué le voy a decir, para diplomáticamente descalificarla. Yo le voy a decir, señorita, ¿usted sabe lo que me está pidiendo? Estoy seguro que ella me va a decir que no. Y cuando me diga que no, digo, primero acepta a Cristo, conviértase, escucha la palabra, haga un curso de bautismo y cuando se bautice, toma la Santa Cena. Yo pensaba hacer eso. Cuando se me acerca y yo le pregunto, señorita, ¿usted sabe lo que me está pidiendo? ¿Sabe qué me dijo ella? No, pero una cosa sí sé, que lo que usted me va a dar ahora va a cambiar mi vida. Uy, se lo tuve. Yo me hice una pregunta, que ya sabía la respuesta. ¿Qué haría Jesucristo en este momento? Mire, yo apuesto a mi cabeza, Rocío, que para Cristo era más importante ella que un formalismo ritual, de un rito. Porque el rito está en favor de las personas. El significado de un rito es para transformar las personas. Y ella necesitaba la Santa Cena para vivir el paso de la muerte a la vida. Y ahí me convencí que la persona más digna, ¿no?, de comer la Santa Cena ese domingo no era el pastor, no era el copastor ni los santos, era ella. Porque la Pascua significa eso. Y eso fue lo que Cristo instituyó antes de morir. Vivió la Santa Cena para enseñarnos que Él nos va a llevar de la muerte a la vida. Y entendí con esa práctica pastoral que la persona más digna de ese domingo era ella. La Santa Cena era para ella, era una terapia de cambio. Sí, la comió y se convirtió a Cristo con la Santa Cena. Entonces yo creo que tenemos que liberar al rito. Hay ritos que son dignificantes, pero hay que ser muy inteligentes de darle al símbolo, Rocío, al rito, la parte dignificadora, que el significado construye al ser humano, pero no endiosar el símbolo, porque si endiosamos al sábado, al símbolo, lo estamos haciendo más gordo la estructura del símbolo y empobreciendo el significado, y el objetivo de un símbolo es que tenga un significado que ayude a construir la existencia del ser humano. Entonces,
¿Hay algún requisito o debería haber algún requisito para tomar la cena? Bueno, que quiera vivir una experiencia de cambio. Miren, eso cambió mucho, Rocío. Yo me puse a pensar, a veces uno va como pastor a la iglesia y pregunta, ¿quiénes van a tomar la Santa Cena? Levanta la mano. Y digo, pues estamos mal. Yo como pastor no me puedo dar el lujo de darle a los que están bien la Santa Cena. ¿Y qué pasó con los que están mal? Los que están no son los que la necesitan. Entonces yo a partir de ahí hice algo. Tenía 2 mesas. Entonces, le decía yo a los que iban a tomar la Santa, ¿quiénes van a tomar la Santa Cena? Levantaban la mano. Iban todas las viejitas santas, los pastores, todos los santos. Digo, vayan con el copastor. Ya, tomen la Santa Cena. Y me quedaba con los pecadores supuestamente, porque si no tomaban es porque algo estaba mal. Y ya, justo me quiero asegurar que ustedes aprovechen la cena de hoy para que cambien lo que está mal. Oiga, usaba una terapia y les introducía a repasar qué es lo que les hace indignos. Digo, precisamente la cena es para ustedes. Quiero que con la cena transformen lo negativo en positivo, porque es caminar de la muerte a la vida. Y yo no me podía dar el lujo que los que estaban mal salieran como entraron o no. Porque yo tenía como pastor ser un facilitador de procesos terapéuticos para que realmente pudieran replantear de nuevo sus vidas a través de un rito que el significado es caminar de la muerte a la vida. Hay algunos pastores que al momento de dar la cena le dicen a ciertas personas, no, usted no puede tomar la Santa Cena porque está en pecado, o usted no puede porque está viviendo de esta manera. ¿Qué consejo le darías a estos pastores para que ellos... Que estudien, porque yo creo que a veces los pastores cometen torpezas por falta de conocimiento. Para mí, un pastor debe tener 3 áreas de formación académica. Si alguien va a ser un médico, debe estudiar medicina. Si alguien va a ser un abogado, debe estudiar de ella para poder ejercer la profesión. Lo mismo. Un pastor debe manejar 3 áreas para poder hacer bien su trabajo. Primero, conocer las escrituras profundamente, número 1. Número 2, saber una teología dignificante. Y número 3, conocer la psicología, lo base. Manejar terapias de grupo. Debe ser un terapeuta de salud mental, psicológica. Cuando un pastor tiene una formación sólida, oye, el pastor no está pensando en un rito sin significado. El pastor toma los ritos, busca un significado para dignificar, y un pastor busca restaurar, hacer terapia, poner el rito al servicio del ser humano. Ok. Vamos a hablar entonces del bautismo. Creo que lo de la cena quedó claro, debe ser para todos y debe tomarse como una experiencia transformadora, ¿no? ¿Qué significa el bautismo en esta época actual? ¿Sigue vigente el bautismo? Bueno, el bautismo tiene una connotación antropológica. El bautismo está presente en todas las religiones e inclusive en grupos humanos que no son religiones. El bautismo es un rito que significa iniciación. Mira, hasta en el ejército, cuando un soldado se incorpora, lo bautizan como una forma de bienvenida. Entonces, siempre el bautismo fue un rito de iniciación en todas las culturas religiosas y no religiosas. Ahora, vayamos al rito del bautismo en sentido religioso. Viene la palabra griega baptizo, que significa sumergirse, pero no necesariamente significa agua, ¿no? Sino sumergirse. Ahora, todas las religiones bautizan, ya las formas varían, pero el sentido del bautismo era un rito de iniciación a una vida. Hablemos del judaísmo y del cristianismo. En el cristianismo se usa el rito del bautismo como un rito de iniciación a la vida cristiana. Ahora, tiene varios matices teológicos. Para la iglesia primitiva, el bautismo significaba arrepentimiento y perdón de pecados. Era que con el bautismo se les perdonan los pecados, están redimidos e inician una vida cristiana. Entonces, el bautismo para mí no es malo siempre y cuando lo usen bien y lo usen como un símbolo que tiene un significado. ¿Cuál es el significado? De iniciar una vida en Cristo.
Pero entonces, el meterse al agua sería sinónimo de arrepentimiento. No, es el símbolo. Porque una persona puede no estar arrepentida y hasta ahogarse, meterse en el agua y no pasa nada. O sea, no hay que confundir el símbolo con el significado. El símbolo el símbolo el símbolo es la parte material. Sumergirse en el agua es la parte física, pero lo importante es lo que significa. Significa la sepultura con Cristo y resucitar. Entonces, la persona debe trabajar el significado de levantarse de su pecado, ser mejor y trabajarlo en su vida. Entonces, no podemos absolutizar el agua. Mira, hay pastores que se vuelven pedantes con el agua. Si no se sumergen y si no hay bautismo por inmersión, no sirve. Un momentito, si la persona es enferma, ¿cómo lo van a meter al agua? Se ahoga. Y si está enferma de gripe, le da una neumonía. Entonces usen el bautismo por aspersión. 2 gotitas en la cabecita. Lo importante es que el agua esté ahí y más que el agua es el significado de levantarse de nuevo. Ok, ¿se debería hacer algún curso para ser bautizado? Yo creo que más que un curso, la iglesia antigua lo complicó. Había el famoso curso del catecumenado, que duraban meses. Yo creo que más que un curso, la persona debe sentir la necesidad de un arrepentimiento. Vivir una conversión por dentro y sentir la necesidad de tener el símbolo. Pero el símbolo debe significar lo que significa por dentro. Resurgir, levantarse, vivir una vida en Cristo. Ok, ya te hablemos un poquito de el hablar en lenguas como sinónimo de tener el Espíritu Santo. Muchas iglesias ponen, digamos, esto del hablar en lenguas como prueba de que yo tengo el Espíritu Santo. Explícanos un poquito acerca de eso. Esta es una confusión terrible. Y a veces dicen que el hablar en lenguas es la evidencia física de un bautismo de Espíritu Santo. Mire, yo he hecho un estudio bastante serio en Hechos 2, versículos de 1 al 4, el relato del Pentecostés. Si jugamos con la gramática griega, tiene otro significado diferente que se le da al español. El bautismo del Espíritu Santo es vivir la obra de Cristo por dentro. O sea que el Espíritu Santo, ¿cómo te bautiza? Cuando interioriza la obra expiatoria de Cristo en su vida y usted empieza a vivir el carácter de Cristo. Esa es la función del Espíritu Santo, una función de santificación. Ahora, ¿cuál es la evidencia de un bautismo? Vivir un testimonio, empezar a vivir una vida dependiente de Dios. Ahora, que hablen en lenguas o no, eso es un problema, porque el verbo que se usa, comenzaron a hablar en lenguas, no está bien traducido. Ese verbo apostegestai significa hablar bajo inspiración. ¿Qué significa? Que el que se bautizó por el Espíritu Santo lo bautizó, que es vivir la obra de Cristo en su vida, empieza a vivir una conducta digna, pero no al mismo tiempo, sino va de menos a más. Usa toda su vida para seguir muriendo cositas. Es un proceso terapéutico, la conversión. La conversión no es de un día para otro, es todo un proceso que se toma toda la vida. El bautismo del Espíritu Santo te garantiza que usted inicia ese proceso de santificación gradualmente. ¿Y cuál es la evidencia de ese bautismo? Su vida que va cambiando. Ahora, la traducción de hablar otras lenguas es complejo, no significa eso. Porque si fuera así, Dios haría sesión de personas. ¿Qué pasa con un mudo? O sea, que un mudo nunca sería bautizado por el Espíritu Santo, porque un mudo no va a hablar y Dios no va a hacer la sesión de personas. Entonces, hay que volver a estudiar esos textos que han confundido a la gente. Bueno, ¿cómo podríamos ayudar a esas personas que se sienten, digamos, frustradas en muchas iglesias porque no hablan en lenguas y quisieran hacerlo, pero no hablan y piensan que no tienen el Espíritu Santo? Ahí entra toda la formación y la educación cristiana. Yo creo en la educación. Yo soy un educador. Y para mí la educación es un proceso de concientización. Me gusta el concepto de educación que le dio el famoso educador brasilero, Paulo Freire. Para Paulo Freire, la educación es un proceso de crear conciencia. Y yo creo que el pastor debe tener, mire,
¿Sabe cuál es la falla? La formación académica del pastor y espiritual. Hay pastores que son santos, yo no dudo de su santidad, no dudo, pero sí tengo discrepancia con su formación académica. Entonces, si el pastor tuviera una formación académica en psicología, en teología, en Biblia, sería un terapeuta teológico, bíblico, conociendo la estructura de la psicología del ser humano. Entonces, ayudaría que las personas vivan una santidad en proceso gradual, que viva toda una santidad en una concientización, que es la educación. Entonces, la falla es que no hay un verdadero proceso de santificación porque no hay buena educación cristiana. Ok, bueno, Yatensi, muchísimas gracias. Muchas gracias por este tiempo que nos dedicaste nuevamente. En otro programa volveremos a tenerte con nosotros. Y gracias por la invitación, Rocío, y muchas bendiciones. Bueno.